puedes darte el truco con la pantalla luminosa. Con clics y con ideas la vida se transforma. De bits y de bytes construye una memoria hermosa, conectando el mundo de forma maravillosa. César y la tecnología vamos a aprender. Entre risas y secretos nada va a temer. Es un mundo mágico por descubrir. Con César a tu lado no hay que desistir. Saludos. Hoy vamos a echarle un vistazo más de cerca a Starlink Móvil. Y en particular a su versión más portátil, ¿no? El Starlink Mini. Tenemos guías, análisis, opiniones de usuarios, todo para entender bien esta tecnología. La idea es ver qué ofrece, claro, cuánto cuesta y, bueno, cómo funciona realmente esta opción de SpaceX para conectarse desde cualquier lugar. ¿Será la solución definitiva? Vamos a ver, analizarlo. Para empezar, ¿qué es lo que hace diferente al Starlink Mini del sistema normal? Entiendo que no es solo el tamaño. Exacto. El Mini es, notablemente más compacto. La idea es que quepa fácil en una mochila, ¿viste? Ideal para gente que viaja o trabaja fuera. A diferencia del kit estándar, este integra la antena Wi-Fi directamente en el plato. En la caja te viene este plato chiquito, un soporte simple, un adaptador por si lo querés poner en un tubo, el cable de 15 metros y la fuente. Y se nota que le pusieron más atención a los materiales, parece más resistente. ¡Qué bien! Y para ponerlo a funcionar, ¿es tan fácil como dicen? ¿Sacarlo de la caja y listo? Mira, el proceso intenta ser muy intuitivo. Usas la app de Starlink, buscas un lugar con el cielo totalmente despejado, eso es clave, ¿eh? Y después simplemente lo enchufas. La app misma tiene una herramienta para ver si hay árboles o edificios que te puedan tapar la señal. Esas obstrucciones son el problema principal, ¿no? Sí, totalmente. Son el enemigo número 1 de la conexión satelital. Hablando de la conexión, ¿cómo funciona exactamente y qué podemos esperar? En términos de velocidad, latencia. Se conecta a la red de satélites de órbita baja, los LEO. Como están mucho más cerca de la Tierra que los satélites viejos, los geoestacionarios, la latencia es bajísima. Estamos hablando de 20 a 40 milisegundos. Casi como una conexión de fibra, digamos. Ah, mira vos. ¿Y la velocidad de descarga? Las fuentes indican que para el Mini apuntan a un rango de 50 a 150 megabits por segundo. Suficiente para ver videos en streaming, hacer videollamadas, incluso jugar online sin problemas. 50 a 150. Es un rango bastante amplio, ¿no? ¿De qué depende que te toque más cerca de 50 o de 150? Bueno, ahí influyen varias cosas. Cuánta gente esté conectada en tu misma zona, por ejemplo. También si hay alguna obstrucción que aparece y se van, el clima, si llueve muy fuerte puede afectar. Claro. Y también el plan que tengas. Hay planes con menos prioridad y en las horas pico, Starlink podría bajar un poco la velocidad a esos usuarios para que la red funcione bien para todos. Entendido. Lógico. Ahora, vayamos a los números. Al bolsillo. ¿Cuánto cuesta Starlink Móvil y el Mini? Acá varía bastante según el país. El kit Mini, el equipo digamos, se calcula que anda por los $399 o entre 300 y 500 euros. La antena estándar, la motorizada, que es la que se puede usar en vehículos en movimiento, está más o menos en $270 o 249 euros. Ok, eso es el equipo. ¿Y el servicio mensual? Después tenés los planes. Hay opciones itinerante o móvil, a veces con un límite de datos. Por ejemplo, 50 gigas por unos 40 euros o $43 en España. O ilimitados, que en España ya suben a 72 euros, unos $78. En Argentina, por ejemplo, el ilimitado móvil está en 87.500 pesos. ¡Wow! Son precios importantes. Sí. Y ojo, también están los planes residenciales para un lugar fijo. Esos son más baratos. En Estados Unidos desde $140. En México, unos 1,045 pesos mexicanos. Pero esos no te los puedes llevar de viaje. Claro, son para la casa. ¿Y la disponibilidad geográfica? ¿Dónde se puede usar? La cobertura es bastante amplia y sigue creciendo, ¿eh? Ya funciona en Estados Unidos, México, Colombia, Perú, Argentina, España, gran parte de Europa, América, Asia, Oceanía también. Pero hay lugares donde no, ¿verdad? Sí, claro. Hay restricciones importantes en países como China o Cuba, por ejemplo. Pero lo interesante es que, aunque la inversión inicial es fuerte,
Soluciona la conectividad donde no hay nada o lo que hay es muy malo. Hay gente que comenta que pasaron de un DSL rural de medio mega a esto. Es otro mundo. Me imagino. Y eso nos lleva a la experiencia de la gente que ya lo usa. ¿Qué es lo que más les gusta? ¿Y de qué se quejan? La gran ventaja, sin duda, es poder conectarte en lugares remotos, o mientras viajas en una casa rodante o en un barco. La facilidad para instalarlo también la mencionan mucho. Ajá. Y la portabilidad del Mini en particular parece que es un antes y un después para ciertos estilos de vida o trabajos. Suena muy bien, la verdad. Pero siempre hay un pero, ¿no? ¿Cuáles son las contras? Efectivamente. Las desventajas son claras. Primero, el costo. El equipo y la mensualidad no son para cualquiera. Después, la dependencia del cielo despejado es real. Mal tiempo, lluvia fuerte, nieve, te puede afectar la señal. Sí. El consumo de energía tampoco es despreciable. El Mini consume entre 50 y 75 watts, el estándar más. Si dependes de baterías, hay que tenerlo en cuenta. Claro, para un sistema solar o un generador. Exacto. Y lo que decíamos antes, la velocidad puede bajar si hay mucha gente conectada o según tu plan. Incluso, fíjate qué interesante, en algunos foros de usuarios se debate si está bien usar Starlink donde ya tenés fibra óptica. ¿Por qué? Porque plantean si estás ocupando ancho de banda satelital que podría ser vital para alguien que no tiene otra opción, ¿entendés? Es un debate ético, digamos. Interesante punto. Entonces, para ir cerrando, ¿podríamos decir que Starlink móvil y mini son una solución potente, flexible? Sí. Para internet portátil. Abren la puerta a la conectividad en lugares que antes estaban, desconectados. Totalmente. Es una herramienta que puede ser revolucionaria, sí, Sí. pero con sus contras bien definidas. El costo, la dependencia del clima, el consumo. Si vale la pena o no depende mucho de tu necesidad específica y de si tenés o no otras alternativas viables. Nos deja pensando, ¿no? A medida que estas redes de satélites crecen y mejoran, ¿cómo va a cambiar nuestra idea de lo que es un lugar remoto? ¿Qué nuevas posibilidades, económicas o sociales, se abren cuando tener internet de alta velocidad sea, algo posible en casi cualquier punto del planeta, sin depender tanto de la infraestructura terrestre? Una pregunta para reflexionar.